comenzar con la pregunta obligada, que es sobre la curiosidad, ¿no? ¿Qué lleva a una persona, qué curiosidad es la que lo lleva o lo motiva a estudiar física, en su caso? En mi caso, bueno, yo empecé sobre todo pensando en la astronomía, o sea, bueno, me gustaban las matemáticas, siempre me gustaron las matemáticas desde la primaria. Le comento a la gente que para mí las matemáticas eran la materia más fácil de todas, porque no había que aprenderse nada de memoria, había nada más que saber pensar. Entonces para mí era mucho más fácil. Pero ya en la secundaria descubrí la astronomía, empecé a ver libros de astronomía en la biblioteca de la escuela, también en casa de un amigo, un día me encontré una enciclopedia de astronomía, y entonces empecé a leer sobre la vida de las estrellas y sobre las galaxias, y bueno, los astronautas, en esa época pues acabábamos, cuando yo era joven, ya habían ido a la luna y ya no estaban regresando, pero todavía era relativamente reciente el viaje a la Ujú. luna, entonces esto de ver astronautas en la luna, etcétera es que mucho me llama mucho la atención. Y entonces empecé a tratar de aprender todo lo que podía de astronomía. Y luego me regalaron un telescopio cuando yo tenía 15 años. Justo cuando cumplí 15 años, mi papá me regaló un telescopio de regalo de cumpleaños. Entonces me salía en las noches con el telescopio a ver la Luna, a ver Júpiter y Saturno, que se ven impresionantes. Se ven chiquitos, Chiquito. en un telescopio casero, pero de todas maneras se ve, o sea, se ve, Claro. ¿no? O sea, no nomás es un puntito, sino alcanzas a verlo, si ves a Saturno le ves los anillos, entonces decía, wow, qué maravilla que hay allá afuera, quiero saber qué hay allá afuera. Entonces me fui apasionando de la astronomía y quería ser astrónomo originalmente. Y resulta que para ser astrónomo hay que ser físico primero, ¿no? Ujú. O sea, no hay carrera de astronomía, todos los astrónomos primero son físicos y luego se especializan en astronomía ya en un posgrado. Entonces dije, bueno, pues ese es el camino, si hay que estudiar física para ser astrónomo, voy a estudiar física. Y entonces me metí a la carrera de física. Finalmente no soy astrónomo, porque en el camino uno va encontrando otras cosas, te vas desviando, entonces finalmente dejé ya de al lado la astronomía y me especialicé sobre todo en la teoría de la relatividad general de Einstein, porque cuando empecé a aprender las matemáticas de esta teoría y a darme cuenta que en esta teoría la gravedad es simplemente una manifestación de la geometría, es pura geometría, me pareció una de las ideas más elegantes que alguna vez había oído en mi vida. Entonces Sí. decidí que me quería dedicar a eso, a la relatividad. Wow. Y también desde muy joven, cuando tenía como 15 años, poquito antes incluso, empecé a aprender a programar porque llegó en la escuela en ese momento la primera computadora, era una computadora personal en la escuela, y como nada más había una, solo unos poquitos, nos eligieron a unos poquitos alumnos de la escuela para que empezáramos a aprender a programar en la Ujú. computadora y yo fui uno de ellos. Entonces empecé a aprender a programar desde que tenía como 14, 15 años. Entonces también la programación siempre me llamó la atención, tomé cursos de cómputo avanzado más adelante. Y entonces finalmente combiné ambas cosas y entonces hago una cosa que se llama relatividad numérica, Wow. que es este, tomar la teoría de la relatividad de Einstein y utilizar aproximaciones computacionales, programas computacionales para resolver las ecuaciones. Entonces junté como que mis dos pasiones, un poco por la pasión por la relatividad y la pasión por programar.